En Europa, el invierno siempre ha sido un momento inspirador, en el cual se pueden visitar grandes ciudades y pueblos con encanto, donde hay parejas patinando sobre hielo cogidas de la mano, otros con esquí de alta calidad en pistas largas flanqueadas por abetos nevados, y al llegar a casa, siempre con la certeza de una buena cobija y una piadosa calefacción. Pero este año en Europa, el invierno no va a ser tan bello y fenomenal. Muchas personas la van a pasar muy mal y varios se verán obligados a migrar. Esto no es culpa de los ciudadanos, es culpa de los propios dirigentes europeos que, en contra de sus intereses, siguen ciegamente los designios y propósitos de la potencia del norte. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La Europa del primer mundo se encuentra en una situación muy difícil ante el temor de un invierno crudo como ya ocurrió en los años 2010 y 2018. Los pronósticos dicen que habrá bajas temperaturas para los meses finales del año, y si hay una disminución en la temperatura, habrá un pico de demanda en la electricidad, o sea, mayor demanda en las energías para lograr calentar a Europa. En estos momentos, la maltrecha economía europea enfrenta una combinación tóxica de inflación elevada y crecimiento decreciente rumbo a una recesión. Esta composición que perturba la estabilidad socioeconómica está motivada por el conflicto bélico en Ucrania y las sanciones económicas a la Federación, además de los problemas en la cadena de suministros en la salida de la pandemia. Ya el Fondo Monetario Internacional estimó que las economías avanzadas de Europa crecerán solo un 0,6% el próximo año, mientras que las economías emergentes, excluyendo Turquía y los países en conflicto Bielorrusia, Rusia y Ucrania, crecerán 1,7%. Esto es 0,7 puntos porcentuales y 1,1 puntos porcentuales respectivamente menos que las proyecciones de julio. Este triste desenlace económico de acelerado deterioro no era inevitable, sino que desde siempre fue consecuencia de la subordinación político-militar de la Unión Europea a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. A esta situación ya de por sí frágil se le agregó que la estrategia económica para atender el problema de la inflación ha sido la aplicación de medidas ortodoxas de ajuste fiscal y en especial el alza de la tasa de interés. A medida que el conflicto bélico se extiende, afecta cada vez más a las economías de Europa y, por lo tanto, el crecimiento decae en todo el continente, mientras que la inflación muestra pocas señales de disminuir. El FMI prevé que la inflación disminuya el próximo año, pero igualmente se mantendrá significativamente por encima de los objetivos del Banco Central Europeo, en alrededor del 6% y el 12% respectivamente en las economías avanzadas y emergentes de Europa. Siendo estos pronósticos del Fondo Monetario Internacional optimistas, ¿por qué tanto los indicadores de evolución del Producto Interno Bruto de la mayoría de los países europeos y de la inflación pueden ser peores? El Fondo Monetario Internacional, con los resultados de sus estudios y análisis, ha puesto sobre la mesa que a Europa se le viene un duro invierno, y todo por ir en contra de sus propios intereses favoreciendo los planes del perjudicial y nocivo Washington. El economista del FMI, Alfred Kammer, adelanta que en este invierno, hemisferio norte, más de la mitad de los países de la zona del euro experimentarán recesiones técnicas, con al menos 2 trimestres consecutivos de contracción de la producción. Esta caerá en promedio alrededor de 1,5% desde su punto máximo. El reporte detalla que Croacia, Polonia y Rumania también experimentarán recesiones técnicas, como una disminución promedio de la producción de más del 3%. El próximo año, la producción y los ingresos de Europa serán casi $500,000 más bajos en comparación con las previsiones anteriores a la guerra del FMI, una clara ilustración de las graves pérdidas económicas del continente a causa de la guerra, así explica Kammer. Kammer presentó un escenario muy preocupante para Europa. Estima que un cierre total de los flujos de gas ruso, combinado con un invierno frío,
podría resultar en escasez, racionamiento y pérdidas del Producto Interno Bruto de hasta el 3% en algunas economías centrales y orientales. Además, otro efecto negativo se reflejaría en otro episodio de inflación en todo el continente. El panorama que ofrece es inquietante porque incluso sin nuevas interrupciones en el suministro de energía, la inflación podría permanecer alta por más tiempo, advierte el economista. El filósofo italiano residente en Francia, Mauricio Lazzarato, fue ilustrativo de esta situación crítica. Al seguir a la potencia del norte como lo están haciendo, Europa va en contra de sus propios intereses, empezando por el hecho de que pagan la energía mucho más cara que Estados Unidos. De cierta manera, Europa está viviendo en una economía de guerra. El Banco Central Europeo está aplicando una terapia de choque con la intención de aumentar las tasas de interés para controlar la inflación, a pesar de la creciente evidencia de que esto conducirá a una recesión. Además de que el aumento de las tasas de interés comienza a generar problemas en las instituciones financieras. El jefe de Bundesbank, Joachim Nagel, impulsa, a pesar de que la zona euro y Alemania en particular ya están entrando en recesión, que las tasas de interés deben seguir aumentando y de manera significativa. Nagel agregó que hay un shock de precios de la energía, cuyos efectos el Banco Central no puede cambiar mucho en el corto plazo. Sin embargo, la política monetaria puede evitar que salte y se amplíe. De esta forma, estamos rompiendo la dinámica de la inflación y acercando la evolución de los precios a nuestro objetivo de mediano plazo. Tenemos los instrumentos para esto, especialmente las subidas de tipo de interés. En un reciente informe sobre comercio y desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, llega a una conclusión similar. Calculó que cada aumento de un punto porcentual en la tasa de interés de la Reserva Federal, Banca Central estadounidense, reduce la producción económica en los países ricos en 0,5% y en 0,8% en los países pobres durante los próximos 3 años. Al presentar el informe, Richard Kosul-Wright, jefe del equipo de la UNCTAD, que lo preparó, dijo: intentan resolver un problema del lado de la oferta con una solución del lado de la demanda. Creemos que es un enfoque muy peligroso. Además, es uno que está equivocado. Los países más dependientes del gas y el petróleo ruso están diseñando mecanismos para lo que será una segunda crisis energética en invierno. Impulsaron la construcción de espacios de almacenamiento de gas para cubrir la demanda de calefacción en los hogares, pero también tienen previsto interrupciones en el suministro de energía, lo que probablemente generará más problemas económicos. La decisión de imponer políticas de austeridad frente a la crisis y de seguir bajo la estrategia de la desacreditada y criticada OTAN está produciendo fisuras en el bloque europeo. La aparente unidad se va resquebrajando a medida que se desacelera el crecimiento de la economía y el conflicto social va en aumento. La Federación proporcionaba a la Unión Europea el 40% de sus importaciones de gas, el 46% de carbón y el 27% de petróleo. Estas cifras ya no son actuales, pero la dependencia energética con potencia euroasiática, sobre todo en materia de gas, amenaza la estabilidad de la zona del euro. Ante ello, los analistas de Rystad Energy dicen que Europa podría enfrentarse a una grave escasez de electricidad. Este invierno, si finalmente es muy frío, con poca generación de viento y se recorte 15% el uso de gas, resultaría muy desafiante para el sistema eléctrico europeo y podría conducir a racionamientos de energía y apagones. Con esta situación, Europa podrá seguir teniendo sueños, imaginándose románticos mercados, donde se vendan desde tortas de jengibre hasta campanitas de trineo. Niños acompañados de adultos harán muñecos de nieve y jugarán con ellos, pero el despertar y la realidad va a ser terrible. En estos meses, a los europeos se le viene un duro invierno. Fíjense si es así, que ya el FMI se lo dijo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.